Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos también abriendo un nuevo capítulo de noticias aquí en las pantallas de nuestro Canal 8, la señal 23 y también la transmisión y retransmisión de las informaciones con los muchachos de vivetupuerto.cl, que son la nueva generación radial de Talcahuano. Vamos a comenzar nuestro programa de noticias en esta oportunidad saludando a quien va a compartir nuestra mesa de trabajo en esta ocasión. Estamos con Fernando Illanes, que es gerente de Asuntos Corporativos y Valor Social de la empresa Aclara. Vamos a ir contextualizando esta conversación. Fernando, primero, bienvenido a nuestro canal. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Mario por la invitación, por esta oportunidad de poder conversar y explicar el proyecto que tenemos. Claro, de eso se trata. Podemos ir contextualizando, como te decía, de qué se trata este proyecto, del cual se ha hablado muchísimo durante el último tiempo, ¿no es cierto?, que ha tenido algunos reveses, que ha tenido un impacto en la población, pero que entiendo necesita ser difundido en su totalidad para entender a lo que apunta, los costos y beneficios que puede traer para la población y los vecinos, en un tema que involucra directamente a Clara, que son ustedes, pero a la comunidad de Penco en especial. ¿Puedes ir detallándonos la historia, cómo comienza todo esto y se va configurando la escena, Fernando? Mira, sí, efectivamente, Mario, este es un proyecto en sí, el módulo Penco, que más bien conocemos de proceso de tierras raras. Es un proyecto que partió ya hace años a través de una empresa que se llamaba Minería Activa. Ellos descubrieron estos minerales que dicho de paso, muy especial en Chile porque hay 4 países que se da de manera superficial, en la tierra, no en la roca, en la tierra. Entonces, bajo ese concepto ellos partieron indagando, explorando cómo podía ser, hasta que en definitiva se observa un lugar que es la parte ya un sector más forestal, que está en Penco, y esta empresa, ya llega una segunda empresa que es Violantáneo, a través de un proyecto que es RE1, y Violantáneo, y ahí se empieza, mientras se va investigando, trabajando, llega un grupo que son Hochschild Mining, y empiezan a comprar, a meterse a poco en el proyecto, hasta que en definitiva, ya más o menos en el año 2019, compran el 100% del proyecto que se estaba armando y lo empiezan a hacer ya más propio. Y en eso hacer lo propio, una vez que tenían el 100% del proyecto, lo van a transar a la Bolsa de Canadá para buscar más inversionistas, más gente que le interesa este proyecto, y obviamente ponen un nombre ya que a ellos les acomoda más, que sería Aclara. Y Aclara termina siendo en definitiva Hochschild Mining, un clúster de empresas estilo, no sé, por dar un ejemplo, tipo Cencosud, que tiene creo que Johnson y París puede ser, claro, que son 2 empresas diferentes. Esto es Hochschild Mining, que tiene varias empresas, y una de esas es Aclara, que estaría dedicada a procesos principalmente de innovación. Es una empresa innovadora, futurista y de proceso de tierra rara. Fernando, podemos bajar el concepto de Violantáneo, ¿no es cierto?, de tierras raras. ¿Cómo puede asumir el ciudadano de a pie un tema como aquel, contándoselo finamente, detalladamente? Mira, qué buena pregunta. Efectivamente, las tierras raras en sí, la verdad se conoce hace mucho tiempo. Son 17 elementos de la tabla periódica. Bueno, si te lo empiezo a detallar, pero son neodimio, praseodimio y así, claro, hasta cumplir los 17 elementos. Y estos elementos son muy necesarios para el día a día de la gente. O sea, son más conocidos, por ejemplo, en los televisores, en los celulares, pero en todas las tecnologías del futuro, estas tecnologías más limpias que estamos apostando, por ejemplo, para la electromovilidad, son elementos esenciales. Un motor eléctrico no puede funcionar si no tiene ciertos elementos de estos 17, neodimio, praseodimio, disprosio. También para las aspas eólicas, las eólicas que son para generar energía eólica obviamente, tampoco, no se pueden generar si es que no tienen estos elementos que son esenciales. Y no se necesita tanto para un motor, pero si no se tiene, el motor no va a funcionar, así de sencillo.
Entonces, para el futuro, todos hemos visto que los gobiernos, el mundo entero, o sea, hay una conciencia hoy en día, yo te diría que de los gobiernos y de las personas, hacia cambiar nuestra materia energética, no seguir consumiendo productos a base del petróleo, sino que ya empezar a ocupar productos más renovables. Y para eso se necesitan nuevas tecnologías. Y para poder obtener estas nuevas tecnologías se necesita que desde el origen se haga de manera sustentable. Y Aclara en eso ha ido innovando, en un proceso hoy en día único en el mundo. Lo empezamos a patentar recién en octubre de este año. Nos ganamos un premio por este proceso de poder extraer estas tierras raras de manera sustentable. ¿En qué lugar específico de Penco está asentado el proyecto que potencialmente pueden comenzar a trabajar? Mira, para volver un poco por las tierras raras, hablamos que habían dos como formas donde se podrían encontrar. Uno es en la roca y otro es en el suelo. Hay diferentes suelos: arcilla, trumao, arena, etc. Esto se da en los suelos arcillosos. Entonces, ¿dónde hay suelo arcilloso en Chile? Generalmente desde el Maule hasta la Araucanía, y después hay nuevamente otra veta de suelos arcillosos que es desde Valdivia hacia el sur. Donde más se iba investigando, que fue donde partieron este proyecto, es en Penco, hacia los cerros de Penco, más o menos unos 2-3 kilómetros de la ciudad de Penco, donde hoy en día está el relleno sanitario de Semarc, están las empresas forestales, pasa un gasoducto, si no me equivoco, hay diferentes camiones que están entrando, sabemos, al relleno de Semarc pasan más de 130 camiones diarios, varias veces al día. Entonces, en ese contexto está hoy en día el proyecto. Ya. Ahora, bueno, tiene su historia, ¿no es cierto? Desde Sí. que se conoce la posibilidad de instalarse en Penco. ¿Ha pasado por algún proceso? ¿Ustedes han tenido relación con la comunidad? ¿Hasta qué punto? ¿O qué está faltando, diría ustedes? Sí, hemos tenido un proceso largo. A ver, entendamos, este es un proyecto que venimos heredando de proyectos anteriores, de empresas anteriores. Y ya más o menos en abril de este año, que teníamos ya un proyecto que ya tenía un EIA, 3 adendas. Las adendas son preguntas y respuestas respecto al proyecto inicial. ¿Y eso tenía que presentarlo en abril de este año? ¿Ante una comisión ambiental? Claro, se presenta ante las autoridades, efectivamente, y en abril de este año, la verdad, como era un proyecto más bien heredado, estábamos un poquito como con un chaleco de fuerza. Y en ese momento tomamos la decisión de retirar el proyecto. Es una decisión muy importante porque partimos de cero. Pero ¿qué nos permite esto? Hacer algo que a nosotros nos acomode. Entonces partimos con una línea base ambiental nueva para poder tener investigación en temas ambientales. Las plantas, los animales se comportan de manera diferente en las 4 estaciones del año. Entonces tenemos que dejar pasar un año completo. Primavera, otoño, invierno, verano. Entonces tenemos que ir viendo cómo se comporta el ciclo natural. Y también algo que nos dimos cuenta al haber retirado era que había faltado más comunicación con la gente. Apenas se retiró, obviamente partimos con encuestas a autoridades, a la comunidad, empezamos a hacer consultas y lo que más salió era que la gente desconocía el proyecto. Claro, porque hubo una votación que no era vinculante, entiendo, en Penco, en que la gente se opuso en un porcentaje gigantesco a la instalación o al desarrollo del proyecto, y seguramente basado en lo que nos estabas contando, Fernando, de la falta de información acabada acerca de lo que se está proyectando, ¿no? Sí, efectivamente. En Penco hay cerca de 40.000 personas más o menos que son los que pueden votar. De esos 7.000 personas fueron a votar. Y seamos claros, la gente, yo y cualquiera de nosotros, se informa. Siempre uno se está informando. ¿Y qué pasó? Nos imaginamos que como este es un proceso nuevo, innovador, único en el mundo,
se informaron de cómo eran las tierras raras en otras partes del mundo, cómo se hace en China, que son los que el 90% de las tierras raras la producen ellos, cómo se hace en otros países. Entonces, cómo se hace hoy en día no tiene trazabilidad y no es muy sustentable, que es lo que les complica principalmente a todas estas nuevas tecnologías a la gente que quiere hacer auto eléctrico o quiere hacer aspa eólica. Hay gente que está apostando por estas nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente. Pero tener una tecnología amigable con el medio ambiente, un auto eléctrico, si es que el origen no es sustentable, están todos medios complicados, ¿sí? Eso es. Entonces, en ese sentido, lo que se inventó en este proceso es algo nuevo y lo que la gente se informó, y eso hemos visto porque si lo contraponemos con la encuesta que hicimos nosotros, no se habla de nuestro proyecto, sino claro, que más bien empiezan a hablar de proyectos de otros países, de otras formas de extracción, no es este nuevo proceso. Entonces, bajo ese concepto dijimos, efectivamente, hay que comunicar más, tenemos que hablar más con la gente, y esta votación, a pesar de que fue el 7%, o sea, fue poca gente, fueron 7.000, 8.000 de las 40.000 que existen, pero la información que ellos tenían, y contrarrestándolo con la encuesta que hicimos, efectivamente desconocían este proyecto, sino que votaron basándose en los proyectos de otros lados. Además se está articulando todo un ambiente porque aparecieron muchos personeros, algunos de carácter público, ¿no es cierto?, planteando a la prensa en el SEA, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, con algunas manifestaciones, señalando que las napas subterráneas, por ejemplo, se iban a secar, que estaban muy cerca del conglomerado poblacional, etc. Y quedó eso, ¿no es cierto?, en la imagen y en la mente de muchas personas. Yo no sé cómo se manifiesta el proyecto en ese sentido, para aclararlo principalmente. Claro, es lo que estábamos conversando. Entendemos que la gente se informa, pero se informa de lo que conoce, con lo que existe. Estos temas innovadores a veces es difícil de conocer si es que, si es que nadie lo cuenta o si es que no se quiere escuchar. Claro, lo que pasa es que también participaron al grupo, no sé si llamarlos radicalizados, pero había un contrapeso hacia ustedes realmente impresionante en la prensa en determinado momento, ¿no?, o en los medios. Mira, yo creo que lo importante es poder comunicar. Aquí la empresa se caracteriza, esta empresa sobre todo Aclara, de ser de puerta abierta. Esperamos que la gente nos escuche, poder conversar. Aquí te agradezco efectivamente este espacio, porque a través de este espacio podemos contar este nuevo proceso, esta oportunidad que hay para el Biobío, para Penco, para ser un actor relevante de las tecnologías renovables para el futuro y no tan solo un mero comprador. Eso nos gustaría dejarlo en claro sobre la mesa, Fernando. ¿En qué beneficia a la gente de Penco un proyecto como este, por ejemplo? Ya sabemos, porque los grupos ambientalistas han hablado muchísimo, pero ¿en qué beneficia desde la plataforma ustedes a la gente? Mira, yo creo que lo primero es el poder conversar. ¿Por qué? Porque este proyecto lo queremos hacer en conjunto. Y para poder hacerlo en conjunto nos tiene que conversar la gente. Hoy en día el terreno total son 500 hectáreas, un poquito más, pero lo que vamos a usar nosotros en proceso son más de 6 zonas de proceso de no más de 30 hectáreas. O sea, no vamos a pasar cerca de 200 hectáreas de las 500. Entonces tenemos un harto terreno que podemos ir trabajando con la gente. Pero, por ejemplo, ¿se le puede decir al ciudadano, al vecino de Penco, oiga, esto no va a contaminar, no va a entrar a su casa, etcétera? Sí, claro. ¿Cómo manejan aquello? Mira, sí, hay varios. Esta tecnología ha avanzado harto, y para ser concreto, fuimos avanzando con el tema del agua. Ya hemos logrado recircular cerca del 95% del agua de proceso. ¿Esto qué nos permitió? Nosotros teníamos derecho en 2 esteros, el estero Penco y el estero del Cabrito. Ya el estero del Cabrito, por ejemplo, no lo vamos a usar, esa agua. Entonces, y esto es gracias a esta tecnología que vamos aumentando. Por otra parte, este proceso, como es la tierra, uno extrae la tierra, en definitiva, la trabaja y después devuelve la tierra. Al poder devolver la tierra te permite volver a revegetar el espacio. Y qué mejor que revegetarlo con bosque nativo.
Y para eso necesitamos a la gente, un poco si la gente obviamente nos comenta, oiga, me gustaría el bosque nativo, quizás poder ir a visitarlo, protegerlo. En ese sentido nos interesa mucho hablar con la gente para ver cuáles son sus necesidades, sus inquietudes y cómo podemos ir ajustando este proyecto de tal manera para generar algo beneficioso para la gente. Y lo otro que me he juntado con hartas personas de Penco, ya llevamos cerca de 80 juntas de vecinos, clubes deportivos, de adulto mayor con los cuales nos hemos ido reuniendo y lo que les he comentado a todos, nosotros vamos a tener nuestra instalación en Penco, al menos van a estar cerca de unas 200 personas de manera directa en el proceso y después entre todos los indirectos hablemos de gente que va a estar entregando alimentación, transporte, mantención de maquinaria, etcétera, podemos llegar hasta 500 personas o 600. ¿Y qué mejor para una empresa que trabajar con gente del territorio? Si me voy a un sentido más económico, es mucho mejor trabajar con un vecino que puede, sentido económico y calidad de vida. Para un vecino es mucho mejor ir a trabajar ahí mismo, sí, a la vuelta de la esquina, volver en la casa, estar con su familia, con sus niños. Para una empresa eso es mejor porque la gente está más contenta, trabaja mucho mejor que no nos pase lo que sale en el norte, que al final terminamos importando gente del norte para el Biobío. Entonces, en ese sentido, la gente de Penco hay una oportunidad laboral importante y nosotros obviamente nuestra tarea es principalmente empezar a capacitar y a preparar a la gente para poder trabajar en este proceso. ¿Y se han reunido con las autoridades también? Nos hemos reunido, estamos partiendo principalmente con la comunidad. Con la base. Con la base. Queremos partir por ellos también. Tenemos programado obviamente ir a conversar con las autoridades, con los diferentes personas que trabajan en cargos ya más directivos en la región, pero queremos partir por las bases, escucharlos, saber cuáles son sus necesidades y cómo podemos hacer este proyecto de manera conjunta. Claro, porque tiene que pasar por un colador, por un filtro, en ese caso incluso votaciones a nivel de Consejo Regional, entiendo, no sé, o el CEA, no sé, la evaluación ambiental. Claro, esto ha ido cambiando, este consejo principalmente de ministros que van, entonces claro, ahí en general ha sido Ceremi, claro, especializado en el tema, más algunos servicios que presentan sobre ¿cómo es que se llama? Sus temas específicos, con AFA en temas de bosque principalmente, y así sucesivamente. Y en ese sentido, claro, ellos van a tener que evaluar el proyecto, lo que nosotros le vamos a presentar, pero obviamente le queremos presentar algo que se haya conversado con la gente, que pueda acoger todo lo que las personas nos comenten y también la naturaleza, el medio ambiente. Tenemos este ejemplo del agua, también tenemos un ejemplo, una zona que teníamos que era una zona amplia, que ya la subdividimos porque habían dos bosquetes de bosque nativo, dos retazos de bosque nativo, y si dejamos este corredor entre medio podíamos hacer un corredor biológico. Entonces ahí ya separamos haciendo una mejora para poder generar este corredor biológico. Y a su vez también, o sea, con estas zonas de extracción que después hoy día están principalmente con bosques productivos de pino y eucalipto, una propuesta es estas zonas de extracción, que a los alrededores hay estos retazos de bosque nativo, poder juntar y hacer un gran paño de bosque nativo, entendiendo que podemos revegetar sobre esta zona. Y en ese sentido, escuchando a la naturaleza, hemos podido llegar a esos cambios, mejora en el agua, no ocupar el agua del cabrito, revegetar y juntando estos retazos de bosque nativo, pero necesitamos escuchar a la comunidad. ¿Qué quiere la comunidad? ¿Quiere proteger ese bosque? Claro. ¿En qué estamos? Pero para eso tenemos que conversar y ahí hay varios que nos han comentado. Obviamente también hay temas personales, yo quiero trabajar, quiero estar cerca de mi familia, entonces obviamente si quieren eso, partamos capacitando, acercándolo a nosotros, entonces ahí estamos, hay que mejorar o hacer crecer este capital humano. ¿Hay plazos para presentar de nuevo este proyecto? ¿Hay fecha? Efectivamente estamos trabajando, entendiendo que necesitamos al menos un año para hacer toda esta línea base. Estaríamos pensando más o menos en segundo trimestre del próximo año, entre abril, mayo, junio, por ahí, ojalá presentarlo en esa época. Ya, y de ahí comenzarían teóricamente las obras, ¿cómo se proyectan? No se imagina cuánto dura el trabajo mismo en sí. el terreno, o no sé si tiene
fecha de inicio sí, pero no se sabe término, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, Mucho esto es trabajo. un proceso que tiene que ir pasando etapa a etapa. O sea, Claro. hoy día estamos en un acercamiento anticipado. Esto es algo que se ha recomendado y obviamente las empresas que quieren hacer un buen proyecto con la comunidad parten de manera anticipada. Entonces, todas las conversaciones que tenemos hoy en día es para tener un buen proyecto, para presentarle esto a la autoridad. Después la autoridad se toma su tiempo para Claro. revisarlo, hacer comentarios. Ellos también hacen una revisión con la comunidad. Y ahí es variable, eso depende de la autoridad. Y pasando esas etapas, pues viene ya una resolución de calificación ambiental, en el cual ahí ya la empresa se compromete. O sea, si nosotros decimos que no vamos a usar el agua del cabrito, compromiso, no lo usamos. Si en este tema uno se compromete a revegetar con bosque nativo, que es lo que queremos, ahí ya está el compromiso y lo vamos haciendo de esa manera. Y ahí ya se entrega una resolución de calificación ambiental y ahí ya podemos partir trabajando. Nosotros podemos partir trabajando hoy en día, tenemos ya la expertise, tenemos el proceso, pero obviamente ahí están todos estos plazos y todas estas revisiones. Primero, lo que estamos hoy en día con la comunidad para presentar un proyecto conjunto, después obviamente presentarse a la autoridad hace su revisión y ahí ya viene la entrega de la resolución de calificación ambiental. No ha sido fácil esto. No, pero nada, Como todas las cosas. como todas las cosas, que un proceso innovador siempre es difícil. Uno habla de los emprendedores, para un emprendedor partir un negocio, un proceso, cuesta. Cuando un inventor, hablemos de varios inventores famosos que en su tiempo no fueron reconocidos, hasta que realmente se vio el proceso, se reconoció. Entonces estamos partiendo, estamos en una etapa inicial, estamos convencidos que nuestro proceso, comparándolo con otro proceso, es un proceso muy sustentable que le va a dar confianza a cualquiera que compre un auto eléctrico a futuro, de que su auto, si viene de estos tipos de procesos de trabajo de tierras raras, va a ser un auto con trazabilidad y amigable con el medio ambiente desde el origen. Claro. Entonces, estamos en ese proceso, estamos en un proceso de difundir, de conversar, además que hay comentar. muchos ojos puestos en la tarea que están ustedes realizando, además de los vecinos, ciudadanos, la autoridad, los grupos ambientalistas, etcétera. Sí, o sea, hay ojos tanto en Penco, la comunidad está bien inquieta por conocer, así que obviamente, bajo esa inquietud, nuestro mayor interés es poder conversar con ellos de puerta abierta, pero también, claro, hay intereses desde el gobierno también, porque ellos quieren fomentar la electromovilidad. Hemos escuchado a este gobierno y los anteriores que la electromovilidad es la del futuro. Las universidades están trabajando. La universidad este proceso en conjunto con la Universidad de Toronto en Canadá, con la Universidad de Concepción aquí, con el área de metalurgia, pudimos desarrollar este proceso. Así es que están en eso, estamos trabajando con la Universidad de Chile también en todos los temas ambientales. Han salido nuevas tecnologías que ahí queremos ir comentando, pero es verdad, esto tiene que ser de mano de la academia porque claro, ahí nace el conocimiento y se crea conocimiento. Entonces, si podemos aportar en eso, súper bien. Valor social. Valor social. Yo creo que ahí apunta. Ahí apuntamos. Mucha de la tarea grande que hay que hacer. Sí, y eso es entretenido. Yo ingresé a esta empresa hace ya unos 2-3 meses y el título de mi cargo, como tú lo leías, claro. Asuntos corporativos y valor social. Valor social. Y eso efectivamente es algo propio de esta empresa porque todos sabemos, una empresa sustentable tiene al menos 3 valores. Tiene el valor económico, que es lo que todos estamos acostumbrados, pero también genera un valor ambiental y tiene que generar un valor social. En este caso, esta empresa, ese tema del valor social lo tiene muy desarrollado y se creó este cargo con un grupo de gente, grupo de consultores con los cuales nos estamos trabajando y para poder generar este valor social y evitar cosas como, oye, traigamos gente afuera a trabajar acá, claro. Capacitemos a la gente de Penco, ayudemos al empleo, a la calidad de vida, de poder trabajar al lado de tu familia, volver a la casa, estar con tus niños, con tu familia. Eso es valor social. Fernando, en nuestro Canal 8 hemos recibido numerosos invitados que han venido a hablar de este tema, pero desde la otra orilla. ¿Ah? Y se han planteado
como debe ser en democracia, ¿no es cierto?, levantando banderas por tal o cual situación, y creíamos imprescindible poder conversar así como existe el sol y la noche, el cara y el sello, tantas cosas, conocer de primera fuente también lo que significa un proyecto de esta envergadura para el país, para la región y para la comuna de Penco en especial y sus ciudadanos. Así es que va a quedar convidado para seguir hablando de cómo se va desarrollando esta historia, para ir complementando información, ¿no es cierto?, y poder conocer de primera fuente acerca, como decíamos al principio, los costos y beneficios que puede tener un proyecto como este de las tierras raras llamadas. Fernando Yáñez, gerente de Asuntos Corporativos y Valor Social de la empresa Clara, ha sido muy gentil por su tiempo y seguimos en contacto, ¿ah? Y antes de todo, o antes que nos despidamos, le quiero dejar la cámara a nuestro canal 8, la señal 23 vivetupuerto.cl, para que le hable a la gente y le invite a ser parte de un proyecto, ¿no es cierto?, soñado para ustedes. Muchas gracias, Mario. Gracias por la oportunidad. Aprovecho de invitar a la gente a que nos podamos sentar a conversar, a conocer esta innovación que se ha creado acá en Chile, en conjunto con la Universidad de Concepción, con la Universidad de Toronto, para poder hacer de esta tecnología sustentable que estamos viendo de la electromovilidad, de la aspa eólica, una tecnología sustentable desde el origen y con tierra acá en Penco y en Chile. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos ha acompañado Fernando Yáñez. Las noticias en el canal 8, señal 23 vivetupuerto.cl. Volvemos en un instante.